metidos dentro de una funda de pH neutro, digamos a medida, digamos. Una vez limpio se coloca en esta funda y en su caja correspondiente, todo por formatos. Las cubetas para el revelado. Como archivos sí nos interesa conservar algo de esto. Tenemos 7 depósitos, todos climatizados y están pensados para distintos soportes. Por ejemplo, este dispositivo papel, otro para negativos vidrio, otro para negativos plástico. Sí tenemos, sí. Fundas y soportes, todo en material pH neutro. En 1870 fue un año que hubo una epidemia de cólera. Y estos son los alcaldes. Antiguamente había varios alcaldes, eran 5 alcaldes o 4 según las épocas. Ahora es un alcalde y tenientes de alcalde, que se llaman 4 tenientes de alcalde. Y están restaurados. Algunos se protegen en unas cajas, en unas fundas, porque hay fotografías muy grandes y la mejor manera de conservarlas es enmarcadas, porque vienen de una exposición. También nuestras exposiciones las conservamos para itinerancia. Aquí la sala de exposición que está inaugurada desde el año 2006. Hemos hecho corales, grupos de obreros de Estados Unidos, que construían la producción. Y la clase trabajadora aparece de una forma un tanto especial, ¿no? En contextos de beneficencia o fotografía, ¿no? De todo aquello que desapareció. Y esto coincide con la Semana Gráfica. La Semana Gráfica fue en 1909 y esto empezó en 1908.